Good morning. May God bless you. I hope you are doing well. We are in the middle of the Sermon on the Mount, and it is divided into three main sections. Buenos días, que Dios les bendiga. Estamos en el medio del Sermón del Monte. Está dividido en tres secciones principales. And so we have the introduction that we just finished a couple of weeks ago. Hace un par de semanas tenemos la introducción que ya terminamos. And so those are the first verses of Matthew chapter 5. So basically the Beatitudes, and then Jesus talks about being salt and being light. And that was a couple of weeks ago that we were able to finish that. We started in December and we just finished the introduction. Acabamos de terminar la introducción con las bienaventuranzas, ser sal y ser luz en el mundo. Comenzamos en diciembre y terminamos hace un par de semanas. Last week we took a break. La semana pasada tomamos un descanso. We spoke about love. Hablamos acerca del amor. Given the date of around Valentine's and all that, we spoke about love last week. La semana pasada hablamos del amor, debido a que era alrededor de el Día del Amor y la Amistad. And so today we begin with the main body. Y hoy comenzamos con el desarrollo. And basically, verse 17 is where we will start. Y vamos a comenzar en el versículo 17. And so verse 17 in chapter 5 begins the body of the Sermon on the Mount. El versículo 17 en el capítulo 5 comienza el desarrollo del Sermón del Monte. And it goes all the way to chapter 7 verse 12. Y termina en el capítulo 7 versículo 12. And then we have the conclusion. Y después tenemos la conclusión, which is also an invitation, lo cual es también una invitación, from Matthew 7:13 all the way to the end of the chapter, verse 27. Y es Mateo capítulo 7, versículo 13 hasta el 27, lo que es una invitación de Jesús. Basically, the narrow gate, enter the narrow gate. Básicamente, entren por la puerta estrecha. And be like the wise man who built his house upon the rock. Y sean como el hombre sabio o prudente que construyó su casa sobre la roca. And that rock being Jesus. Y esa roca siendo Jesús. So today we begin the main body. Y hoy comenzamos el desarrollo. And this is the verse. Y este es el versículo. Don't think that I came to abolish the law or the prophets. Now, Jesus says the law and the prophets for us today means the Old Testament. But Jesus couldn't say the Old Testament because for them it wouldn't make sense. Because they didn't know there would be a New Testament. So that's what Jesus says, the law and the prophets, meaning the Old Testament. I have not come to abolish the Old Testament, but to fulfill them. Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Cuando Jesús dice ley o profetas, está hablando del Antiguo Testamento, pero en ese tiempo no podía decir Antiguo Testamento porque no tenía sentido para ellos, porque ellos no sabían que iba a haber uno nuevo. Entonces dice, no piensen que he venido a anular el Antiguo Testamento. No he venido a anularlo, sino a darle cumplimiento. So Jesus is not setting aside the laws of the Torah. Rather, he's bringing Israel's story and all of its laws to their completion. Jesús no está dejando de lado las leyes de la Torá. En vez, él está llevando la historia de Israel y todas sus leyes a completarse. So the Torah is basically the first 5 books in the Bible. El Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, and basically what Moses wrote. Y básicamente lo que Moisés escribió. And that's what the Jews went by as law. Y los judíos se regían por eso como ley. And so Jesus is bringing a better covenant. Entonces Jesús está trayendo un mejor pacto. And that is the first lesson today. Y esa es la primera lección hoy. Jesus is bringing a better covenant. Jesús está trayendo un mejor pacto. And that's why he says, y por eso él dice, don't think that I came to just abolish the Old Testament, but I'm bringing a better one. Jesús por eso dijo, no piensen que he venido a anular el Antiguo Testamento, pero estoy trayendo uno nuevo. If you ever read the book of Hebrews, si usted alguna vez lee el libro de Hebreos, you're going to find verses like this. Usted va a encontrar versículos como esto.
Jesus has obtained a superior ministry. Jesús ha obtenido un ministerio superior. And he is the mediator of a better covenant. This is what Hebrews 8:6 says. See, I didn't make that up. Eso es lo que dice Hebreos 8:6, que Él es el mediador de un mejor pacto. Yo no lo estoy inventando. I didn't make it up. The Bible says it is a better covenant, the New Testament. La Biblia dice que el Nuevo Testamento es un mejor pacto. And all throughout Hebrews, that book was meant for the Jews, for the Hebrews, because they needed to believe that the Old Testament was not complete until Jesus came. Y por eso se escribió el libro de Hebreos para los judíos, porque necesitaban entender y creer que el Antiguo Testamento no estaba completo hasta que Jesús viniera. So Jesus brings a better covenant because he reveals God's love for us. Jesús trae un mejor pacto porque Él revela el amor de Dios para nosotros. See, Jesus came to fulfill the Old Testament by coming as Messiah to die and resurrect for us. Jesús vino a completar el Antiguo Testamento viniendo como el Mesías a morir y resucitar por nosotros. And that's why there are verses like this one, y por eso hay versículos como este. In Luke 24, Jesus said, everything that has been written about me must be fulfilled. Jesús dijo aquí que todo lo que había sido escrito sobre él debía completarse. And what were those things? ¿Y qué era eso? And Jesus explains there in Luke 24, y Jesús explica ahí en Lucas capítulo 24, it is written that I must suffer, and then I die, and then I rise from the dead, and then the gospel is preached to all nations, beginning in Acts chapter 2 in Jerusalem. Entonces lo que Jesús dice es que lo que está escrito es que yo debo sufrir, morir, resucitar. Y después el evangelio va a ser predicado comenzando en Hechos capítulo 2 en Jerusalén. And so Jesus came to fulfill, to bring God's love to us and to show us that love. Jesús vino a traernos ese amor. This week, esta semana, Catherine and I will celebrate our 13th anniversary. Catherine y yo vamos a celebrar nuestro aniversario número 13. And so I remember, vaguely, I mean, it was 13 years ago, but I remember I gave some vows. Yo recuerdo que yo di unos votos. And part of those vows, y parte de esos votos, were, I'm going to love you no matter what. Voy a amarle sin importar qué. Those words are nice. Esas palabras son bonitas. But until you fulfill them, they actually have meaning. Pero hasta que usted las completa, esas palabras tienen significado. And so, in difficult times, en tiempos difíciles, when we've been low, cuando hemos estado en lo más bajo, when she's been sick, cuando ella ha estado enferma, I made the decision, yo tomé la decisión, to love her no matter what, de amarla sin importar qué. And so I fulfill my vows. Yo cumplí o completé mis votos. And so the Old Testament is really nice. El Antiguo Testamento es muy bonito. It talks a lot about the Messiah coming y habla mucho acerca del Mesías viniendo. But it's until Jesus comes, pero es hasta que Jesús viene. And Jesus dies for us y Jesús muere por nosotros, that you can actually see, que usted realmente puede ver, oh, now this is fulfilled. Ahora esto se cumplió. And I hope that analogy kind of makes sense for you. Yo espero que esa analogía tenga un poco de sentido para usted. So not only he reveals God's love, no solamente él revela el amor de Dios, but also he models how to love. Pero también él modela cómo amar. Él nos da ese modelo de cómo amar. He's like the model of how to love. I want you to look at this again. Quiero que vean esto de nuevo.
I told you that the main body begins with verse 17. Les dije que el desarrollo del Sermón del Monte comienza con el versículo 17. But then it's going to end with chapter 7, verse 12. Pero termina con el capítulo 7, versículo 12. And there is some relation between those two. Y hay una relación entre esos dos. And I'm going to show you in a minute. Y voy a enseñarle un minuto. But if you look at the screen, pero si puede ver la pantalla, just for another minute or a few seconds, por un minuto o algunos segundos, I want you to understand this. Quiero que entienda esto. The main body is also divided into 3 sections. El cuerpo, el desarrollo del Sermón del Monte también está dividido en 3 secciones. It's like the Sermon on the Mount is this masterpiece. Es como que el Sermón del Monte es una obra maestra. See, sometimes you read it, algunas veces usted lo lee, and you're like, Jesus is talking about Beatitudes, and now he's talking about salt and light, and now he's talking about fulfilling the law, and you're trying to make sense of all of that. A veces usted lo lee y se trata de ver por dónde va Jesús, trata de tener sentido con todo eso. But people have studied the Sermon on the Mount, la gente que ha estudiado el Sermón del Monte, have analyzed it, lo ha analizado, and they have concluded, y han concluido, Jesus is very organized in the Sermon on the Mount. Jesús es muy organizado en el Sermón del Monte. And so, the main body, entonces el desarrollo, has like first point, second point, and third point. El desarrollo tiene como un primer punto, segundo punto y tercer punto. And so, in the first section of the main section of the Sermon on the Mount, en la primera sección de la sección principal del Sermón del Monte, Jesus is going to talk about this. Jesús va a hablar sobre esto. Then he's going to transition to religious practices. Él va a transicionar acerca de prácticas religiosas. That's in chapter 6, in the beginning of chapter 6, en el comienzo del capítulo 6. And then the majority of the Sermon on the Mount, y después la mayoría del Sermón del Monte, is going to be about right relationships. Va a ser acerca de relaciones correctas. So, think about this. Piensa esto por un momento. So Jesus says, Jesús dice, I didn't come to get rid of the Old Testament. No vine a eliminar el Antiguo Testamento. That's not what I came for. No fue para lo que vine. But then, we go to the last verse of the main body, pero vamos al último versículo del desarrollo, Matthew 7, verse 12. Mateo 7, versículo 12. And it says, y dice, so whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Old Testament. Jesús habla de nuevo acerca del Antiguo Testamento. Jesus here speaks again about the Old Testament. Y Jesús dice, así que lo que quieres que otros te hagan, haz también a ellos, porque esto es la ley y los profetas, esto es el Antiguo Testamento. This is the golden rule. Esta es la regla de oro. So what Jesus is saying, lo que Jesús está diciendo es, this is what the Old Testament was for. Para esto era el Antiguo Testamento. That you learn how to love God and how to love others. That you can receive God's love through the Messiah. And that you can learn to love each other just like God will love them as well. Que usted aprenda a amar a los demás como Dios le amaría a ellos. Que usted aprenda a amar a Dios y a recibir ese amor de Dios y que aprenda a amar a los demás. This is what Jesus is meaning. Esto es lo que Jesús quiere decir. The Old Testament required Jews to love and be kind to everyone, but they did not. Jesus offers a better covenant where we actually get to love everyone, even our enemies. El Antiguo Testamento requería que los judíos amaran a todos, pero no lo hicieron así. Jesús ofrece un mejor pacto donde sí amamos a todos, incluso nuestros enemigos. There's a story in Matthew chapter 22. Hay una historia en Mateo capítulo 22. Jesus is asked this question. A Jesús se le hace esta pregunta. Which command is the greatest? ¿Cuál mandamiento es el más importante? And so Jesus gives the two greatest commands. Entonces Jesús le da
los dos mandamientos mayores. This is from Deuteronomy. Y eso es de Deuteronomio. Jesus is not making it up. Jesús no lo está inventando. Jesus is not saying anything new. Jesús no está diciendo nada nuevo. Love the Lord your God with everything you got. Ama al Señor tu Dios con todo lo que tienes. He says, this is the first and greatest commandment. Él dice, este es el primer y mayor mandamiento. And the second one is like it. Y dice, y el segundo se parece a este. Love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. And that was in the Old Testament. Y eso estaba en el Antiguo Testamento. But the Jews, pero los judíos, didn't follow it. No lo siguieron. They wanted an excuse. Ellos querían una excusa. So that they couldn't love the people that were not like them. Para que ellos pudieran no amar a aquellos que no se parecieran a ellos. And this created a lot of issues. Y eso trajo muchos problemas. But what's interesting is how Jesus finishes that answer. Y lo interesante es cómo Jesús termina esa respuesta. He says, all the law and the prophets depend on these two commands. Jesús dice, todo el Antiguo Testamento depende de estos dos mandamientos. Why is Jesus saying that? ¿Por qué Jesús dice eso? See, we've already seen 3 verses today in Matthew. Hoy hemos visto 3 versículos en Mateo, where Jesus talks about the law and the prophets, donde Jesús habla de la ley y los profetas. Jesus is talking about the Old Testament for us, donde Jesús está hablando del Antiguo Testamento. And all of them, y todo eso, is related to God's love and our love for others. Y los 3 están relacionados con el amor de Dios a nosotros y nuestro amor hacia los demás. All 3 of them. Los 3. Isn't that amazing? ¿No es eso increíble? And it hurts me, y me duele. When I've seen or I've heard Christians say things like, cuando he escuchado o he visto a cristianos decir, the church now just talks about love. La iglesia ahora solo habla de amor. It really hurts me. Me duele. Because I know it hurts God. Porque yo sé que le duele a Dios. And it hurts Jesus. Y le duele a Jesús. Because the 3 times here, porque las 3 veces aquí, that Jesus is talking about the Old Testament, porque las 3 veces que Jesús está hablando del Antiguo Testamento, is related to that 4-letter word. Es relacionada con esa palabra de 4 letras. Love. Amor. And sometimes we may not validate that. Y a veces tal vez nosotros no queremos validar eso. And so like this expert in the law, como este experto en la ley, in Luke chapter 10, en Lucas capítulo 10, I think this is a different expert in the law. Yo creo que este es un diferente experto en la ley. I just showed you one in Matthew 22. Le acabo de enseñar uno en Mateo 22. Asking, hey Jesus, what's the greatest command? El que le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento? Now in Luke 10, ahora en Lucas 10, it seems like another expert in the law. Parece que es otro experto en la ley. He wants to justify himself and he says, and who is my neighbor? Él se quiere justificar y pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? And so this is where Jesus takes the opportunity. Aquí Jesús toma la oportunidad. And he speaks about the parable of the Good Samaritan. Y habla de la parábola del buen samaritano, the good neighbor, or as Jesus says at the end, who then was a good neighbor. And this man actually says, the one who showed mercy. Verse 37. Aquí en la parábola del buen samaritano, el buen prójimo, o como dice este mismo hombre en Lucas 10:37, el que mostró misericordia. Jesus takes the opportunity to give a lesson about what the good neighbor is, or who, or how to love your neighbor. Jesús toma la oportunidad para mencionar cómo amar al prójimo. And so Jesus showed us how to treat others. We show Jesus in us.
in how we treat others. That being our spouse, our children, our family, friends, the neighbors around you, even your enemy. This is where the Jews didn't really get it. They didn't love the Samaritans. They didn't love the Gentiles. But they did have the commandment from the Old Testament. So Jesus says, I'm coming not to get rid of the Old Testament. That law's still there. I'm just going to make it in a way that you can actually now love your enemy. Jesús viene y nos enseña cómo tratar a los demás, y nosotros mostramos a Jesús en nosotros en cómo tratamos a los demás, sea nuestro esposo, hijos, familia, amigos, el prójimo y también al enemigo. Y eso es lo que los judíos no lograron entender al enemigo. Tenían el mandamiento de amar al enemigo, pero no amaban a los samaritanos o a los gentiles. Jesús dice, yo traigo una forma, no para eliminar el Antiguo Testamento, voy a mantener la regla del Antiguo Testamento, pero ahora ustedes tienen la oportunidad de, por medio mío, realmente amar a los enemigos. So Jesus brings a better covenant. Jesús trae un mejor pacto. Because this is where he reveals God's love for us. Aquí es donde Jesús revela el amor para nosotros. And this is where he models how to love. Y aquí es donde él modela cómo amar. And so the last lesson today, y la última lección hoy, is about a greater righteousness. Es acerca de una justicia mayor. Jesus makes us righteous with God. Jesús nos hace justos con Dios. So Jesus calls his followers to have a greater righteousness than the most righteous or perfect or complete ones in the Old Testament. Jesús llama a sus seguidores a tener una mayor justicia que aquellos que eran los más justos o perfectos o más completos del Antiguo Testamento. He says in verse 20, dice en el versículo 20, unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Jesús dice, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y maestros de la ley, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. These were shocking words. Esas fueron palabras muy chocantes. The people who are trying to follow Jesus, la gente que estaba tratando de seguir a Jesús, in their minds, in their perspective, en sus mentes, en su perspectiva, they couldn't compare to the righteousness of the Pharisees. Ellos no podían compararse a la justicia de los fariseos or the doctors of the law o los maestros de la ley. They couldn't compare. No se podía comparar. So when Jesus says this, cuando Jesús dice esto, for many of them, para muchos de ellos, it was bad news. Era malas noticias. Many of them would have said, muchos de ellos hubieran dicho, I can't do this. No puedo hacer esto. So what is Jesus actually saying here? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Well, Jesus is not calling us to something impossible. He makes us righteous, perfect, complete with God if we follow Him. Jesús no nos está llamando a algo imposible. Él nos hace justos, perfectos, completos con Dios si lo seguimos. I want you to look at the screen just one more time. Quiero que vean la pantalla una vez más. So this is the first section of the main body. Esta es la primera sección del desarrollo. It begins with verse 17 that we read a few times today. Comienza con el versículo 17 que leímos varias veces hoy. But it ends with verse 48. Pero termina con el versículo 48. So I want to read with you Matthew 5:48. Quiero que leamos juntos Mateo 5:48. So Jesus says, Jesús dice, be perfect. I like more the word complete. Whichever version you got, you may have a different word there. So Jesus says, be complete, therefore, as your heavenly Father is complete. Jesús dice, por tanto, sean perfectos o completos, dependiendo de la versión que usted tenga. Yo prefiero la palabra completo, como su Padre Celestial es perfecto o completo. And the word there in Greek, y la palabra ahí en griego, es teleios, and it means complete, y significa
completo. So what Jesus is saying in Matthew 5:20, y lo que está queriendo decir en Mateo 5:20 Jesús, is that if you follow me, Jesus, es que si usted me sigue a mí, Jesús, your righteousness, su justicia, because of me, Jesus, debido a mí, Jesús, your righteousness will be much higher. Va a ser mucho mayor su justicia than the Pharisees and the doctors of the law, que los fariseos y los doctores de la ley. Why? Because Jesus came to fulfill the Old Testament, porque Jesús vino a cumplir, a completar el Antiguo Testamento, and the Pharisees and the doctors of the law, y los fariseos y los doctores de la ley, they would be stuck in the Old Testament. Ellos estarían atascados en el Antiguo Testamento. But you have an opportunity today. Pero se tiene una oportunidad hoy for a greater righteousness. Because Jesus makes us righteous with God. Usted tiene hoy una oportunidad a una justicia mayor porque Jesús nos hace justos con Dios. Whenever we find ourselves exhibiting a sense of righteousness based on our behavior or our appearance, it is important to remember that Jesus imparts righteousness to us, not that we possess it ourselves. Siempre que nosotros nos encontremos exhibiendo un sentido de justicia basado en nuestro comportamiento o apariencia, es importante recordar que Jesús nos imparte una justicia, no que nosotros mismos la poseemos. There's a movie I've told you before, if you were here in one of those sermons that I mentioned this movie. Esta película la he mencionado antes en otro sermón. It's called Jesus Revolution. Se llama Jesus Revolution. In that movie, you don't have to watch it. Usted no tiene que verla. But in that movie, there's a scene, hay una escena en esa película, where in this church, somewhere in the United States, I don't remember where, I think California. Yo creo que esta iglesia estaba en California, en algún lado de Estados Unidos. The people on the left, on your left, la gente a su izquierda, they were all going to that church. Ellos estaban yendo a esa iglesia. And all of a sudden, all of the people on the right started coming to that church. Y de repente toda la gente en la derecha comenzó a venir. The difference is, la diferencia es, the people on the right, and this is like 1969, y esto es como 1969, and it's an actual true story, y es una historia de la vida real. The people on the right, some people may call them like hippies. Alguna gente le llama a la gente de la derecha hippies. They didn't look like the people on the left. Ellos no se veían como la gente en la izquierda. And this created issues, y eso trajo problemas. And so the preacher here, or pastor, or whatever he was, one day said, hey, we all gotta accept each other. Él dijo, tenemos que aceptarnos. And he said, this is what the Bible says. Él dijo, esto es lo que la Biblia dice. Love God, love your neighbor, ame a Dios y ame a su prójimo. And he said, if you don't want anybody here, maybe you shouldn't be here. Something like that. I'm just paraphrasing. Y él dijo, si usted no quiere a alguien aquí, tal vez usted no debería estar aquí. Estoy parafraseando. And so this man got up. Entonces este hombre se levantó. And his wife y su esposa, and they left. Y se fueron. One of the issues they had, uno de los problemas que ellos tenían, is that some of those people on the right, they came barefoot. Y uno de los problemas que ellos tenían es que la gente de la derecha, algunos venían descalzos. And this man went beyond. Y este hombre hizo todo lo posible. One day they came to church on a Sunday. Un día vinieron a la iglesia un domingo. And they found the pastor or the preacher. Y encontraron al pastor o al predicador washing the feet, lavando los pies of the ones who came barefoot, de aquellos que venían descalzos. So just that they will stay, para que ellos se quedaran. But it wasn't enough. Pero no fue suficiente. I hope, yo espero,
that we never get to that point, que nosotros nunca lleguemos a ese punto, to think that we're righteous, de pensar que somos justos, and that others are not, y que otros no lo son, and that maybe we're here, we're good, y que tal vez estamos bien aquí, and others aren't, y otros no. My prayer, mi oración, is that we can love God like Jesus, treat others like Jesus, and love others like Jesus. Mi oración es que podamos amar a Dios como Jesús, tratar a otros como Jesús y amar a otros como Jesús. Thank you for your time. Gracias por su tiempo. I hope this lesson is applicable to you as it is to me. Espero que esta lección sea aplicable a usted como lo es para mí. And may God bless you. Y que Dios le bendiga.